Era un sonido tan leve que casi me convencí de que lo había imaginado. Una leve vibración, amortiguada por la tela. Al principio pensé que era mi teléfono, pero al mirar la mesita de noche el mío estaba en silencio. El teléfono de Sara también estaba allí, enchufado, cargándose como siempre. La vibración volvió a oírse, esta vez más aguda, desde el cesto de la ropa junto a la puerta. Lo miré un buen rato con una opresión en el pecho. Lentamente crucé la habitación y aparté un suéter doblado. Fue entonces cuando lo vi, un teléfono que nunca había visto. La carcasa negra rota en una esquina, la pantalla iluminada con un número que no reconocí. No debería haberlo tocado, lo sabía, pero mi mano se movió sola. La pantalla se abrió y se abrió una tormenta para la que no estaba preparada. Decenas de mensajes, quedas nocturnas, frases llenas de intimidad que no me pertenecían. Ya te extraño. Mañana en el mismo sitio. No puedo dejar de pensar en ti. Las palabras me golpearon como golpes, cada uno más fuerte que el anterior. Se me revolvió el estómago y me temblaron tanto las manos que casi se me cae el objeto. No lloré. No grité. Doblé la camiseta sobre el teléfono y la devolví a la cesta como si esconderla la hiciera menos real. ¿Quieres un té? La voz de Sara llegó desde la cocina, suave, tranquila, la misma voz que una vez tranquilizó mi mundo. Tragué saliva con fuerza y me obligué a mantener la calma. Sí, dije. No se me quebró la voz. Me aseguré de ello. Cuando regresó con 2 tazas me sonrió, con esa sonrisa fácil que les dedicaba a todos. La miré y asentí, fingiendo que todo estaba bien. No tenía ni idea de que acababa de encontrarme con mi propia vida. Sentía un vacío en el pecho. Años de confianza, años de construir un hogar, reducidos a las palabras de una desconocida en una pantalla secreta. Quería preguntarle por qué. Quería exigirle respuestas. Pero en lugar de eso di un sorbo a mi té. Porque en ese silencio algo cambió. Me di cuenta de que si la confrontaba ahora mentiría. Tergiversaría la verdad, lloraría, tal vez incluso la usaría en mi contra. Y no estaba listo para sus excusas. No estaba listo para oírla decir su nombre en voz alta. Así que me quedé callado. Mi silencio no era debilidad. Era un escudo. Esa noche me acosté a su lado mirando al techo mientras ella revisaba su teléfono. Se rió suavemente de algo en la pantalla. Para cualquier otra persona era una noche normal, pero ahora yo sabía que no era así. Las palabras del desconocido me quemaron la mente. Ya te extraño. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Lo sabían mis hijos? Giré la cabeza y la observé a la luz de su teléfono. Parecía tranquila, segura, como la mujer a la que le había prometido mi vida. Pero la verdad estaba allí, oculta en las sombras de ese teléfono negro y agrietado, burlándose de mí. Cada recuerdo que habíamos construido juntos pasó fugazmente por mi mente: el día de nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos, las noches que pasamos planeando nuestro futuro. Todo estaba envenenado ahora, contaminado por secretos que ella creía que nunca vería. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no hablé. En cambio pensé en todos los años que había dado, las horas extra, la espalda rota por construir una casa, los cumpleaños que me perdí por trabajar hasta tarde intentando darles todo. Pensé en las promesas que hice de proteger a esta familia, de protegerla. Y aquí estaba ella, entregándole su corazón a alguien más en la oscuridad. Cuando por fin se apagaron las luces, me dio la espalda y se durmió rápidamente con la respiración regular. Yo miraba fijamente la oscuridad, completamente despierto, con las manos apretadas bajo la manta. Sentía la rabia apretándome el pecho, rogando por ser liberada. Pero no le di voz. Esa noche me di cuenta de algo. Si gritaba, si luchaba, perdería algo más que a ella. Me perdería a mí mismo. No. No me derrumbaría delante de ella. No le daría la satisfacción de verme desmoronarme. Pensaría que estaba ciego, que no tenía ni idea. Y en ese espacio, en esa falsa comodidad, me prepararía. Ella nunca lo vería venir, porque mientras ella estaba ocupada planeando noches robadas con su amante, yo estaba tomando una decisión propia. Me aseguraría de que ese hombre, quienquiera que fuese, cualquiera que fuese el poder que creía tener sobre ella, desapareciera de su vida. No con los puños, no con el caos, sino con el silencio. Cerré los ojos y escuché su respiración pausada. Mi corazón sangraba, sí, pero sangrar en silencio puede ser más fuerte que gritar de rabia.
La gente siempre dice que la verdad destruye, pero yo sabía que no era así. La verdad en buenas manos es un arma. Y justo había encontrado el más afilado. El teléfono negro roto. La prueba que ella nunca quiso que yo viera. Esa noche me prometí a mí mismo no lucharía contra sus mentiras con ira. Las lucharía con paciencia, la dejaría creer que estaba ciego, la dejaría hundirse más en sus secretos. Porque cuando llegara el momento cuando ella menos lo esperara, lo recuperaría todo con dignidad. ¿Y el hombre que pensó que había robado el corazón de mi esposa? Él desaparecería. Me giré de lado fingiendo dormir, con el rostro sereno mientras mi mente ardía en planes. Sara se acercó más apoyando su mano en mi brazo como si nada hubiera cambiado. No tenía ni idea de que su mundo ya había empezado a derrumbarse. A veces el silencio en mi propia casa se siente más fuerte que cualquier tormenta. Después de encontrar ese teléfono oculto, cada rincón de la casa me pareció diferente. Las paredes, los cuadros, incluso el tic-tac del reloj en el pasillo, todo me recordaba a lo que había renunciado para construir esta vida. Pensé en los años que pasé trabajando hasta tarde, las horas extras en la oficina cuando me dolía la espalda y apenas podía mantener los ojos abiertos. Recordé la voz de Sara por teléfono en aquel entonces diciéndome que los niños me extrañaban pero que lo entendía. Creí en sus palabras. Creí que lo hacía todo por ellos, por ella, por nuestra familia. La verdad es que extrañé cosas que ya no volverán. La primera obra de teatro de Emily, el partido de fútbol de Alex que ganó con el último gol, cumpleaños, aniversarios, noches tranquilas que podría haber pasado en casa pero no lo hice. Lo cambié todo por seguridad, por comodidad, por un futuro donde ninguno de ellos tuviera que pasar las mismas dificultades que yo. Ahora, sentado a la mesa, lo único que podía pensar era, ¿importaba? Alex se sentó frente a mí, riéndose de algo en su teléfono con la luz de la pantalla brillándole en los ojos. Emily se acercó a Sara y le preguntó si podía darle dinero para una excursión escolar. Sara sonrió como siempre, la esposa y madre perfecta. Me pasó la sal y me preguntó qué tal iba el trabajo, con un tono desenfadado y ensayado. Me obligué a devolverle la sonrisa. Ocupado como siempre, dije, y mi voz sonó firme aunque por dentro temblaba. Ninguno notó la tormenta que rugía tras mis ojos. Ninguno vio el peso que me oprimía el pecho. Quizás había sido demasiado bueno ocultándolo todos estos años, poniendo la cara tranquila de un proveedor, un padre, un esposo que nunca flaqueaba. Pero ahora esa máscara se sentía pesada. Después de cenar me retiré a mi estudio. El aire era diferente, más frío, más quieto. En el escritorio, bajo una pila de correos sin abrir, estaba el teléfono negro y agrietado que había sacado del cesto de la ropa sucia. Mi mano se cernió sobre él antes de volver a cogerlo, como si tocarlo pudiera quemarme. Desbloqueé la pantalla y me desplacé. Su nombre era Marcos. Estaba en los mensajes. Sus palabras no eran cuidadosas, no estaban ocultas. Le escribía como un hombre que creía poseer su corazón. Tengo muchas ganas de volver a verte. Algún día seremos solo nosotros. Te cuidaré mejor que él. Sentí que la mandíbula se me apretaba hasta dolerme. Apreté los dientes como si pudiera aplastar sus palabras con solo apretarlos con fuerza. Y Sara, sus respuestas eran peores. Yo también te extraño. Ojalá esta noche durara para siempre. Me hace sentir viva de nuevo. Viva de nuevo. La frase se repetía en mi cabeza, clavándome cada vez más. ¿De verdad había estado tan ciego? ¿La había perdido tan completamente que otro hombre podría darle lo que creía que ya teníamos? Mi mano se cernía sobre la pantalla con la fuerte tentación de borrarlo todo, de borrar su nombre de su vida con un gesto del pulgar, pero no lo hice. La evidencia es poder. Dejé el teléfono con cuidado, casi con suavidad, como si fuera un arma cargada. Me recosté en la silla y cerré los ojos. El dolor me invadió, pesado y oscuro, pero debajo algo más firme empezó a crecer. Dignidad. Si perdía eso, lo perdería todo. No podía entregarle mi ira, todavía no. No podía dejar que me viera quebrarme. Los mensajes entre ellos eran una ventana a un mundo al que nunca me habían invitado. Un futuro que planeaban, una vida donde yo no existía. Pero mientras soñaban con correr juntos, yo estaba aquí en silencio, aprendiendo todo. Pensé en Alex y Emily arriba, demasiado ocupados con sus propios mundos adolescentes como para notar la tormenta que se avecinaba bajo su techo. Eran inocentes.
No merecían verse arrastrados a las mentiras de su madre. Los protegería incluso de su verdad hasta que llegara el momento oportuno. El sonido de unos pasos suaves interrumpió mis pensamientos. Sara se apoyó en la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa ligera. ¿Trabajando otra vez?, preguntó. Solo me pongo al día, respondí, cerrando una carpeta al teléfono. Mi voz sonaba tranquila, firme, como si nada se quebrara en mi interior. Ella inclinó la cabeza. No te quedes despierto hasta muy tarde. Asentí viéndola irse. No tenía ni idea de que con cada palabra que pronunciaba oía el eco de la voz de otro hombre. Cuando la puerta se cerró con un clic, abrí el teléfono una vez más y leí el último mensaje que le había enviado. Te lo prometo, pronto será solo un recuerdo. Mis labios se presionaron en una fina línea. Quizás sería un recuerdo, pero no del tipo que ninguno de los dos esperaba. Dejé el teléfono y lo miré fijamente en la tenue luz de mi estudio. Parecía tan inofensivo, tan común. Sin embargo, contenía la prueba de la traición de mi esposa, el mapa de cada noche robada, de cada mentira dicha con seriedad. Me lo repetí: la evidencia es poder, y poder es lo que necesito. Apagué la lámpara dejando el teléfono a oscuras y me acerqué a la ventana. El patio estaba tranquilo, la calle vacía. En algún lugar Mark vivía su vida creyendo que ganaba, creyendo que robaba lo que era mío. Pero el juego ni siquiera había comenzado todavía. Y tuve paciencia. Muy paciente. Dejé caer la cortina y volví a mi escritorio. El teléfono brillaba tenuemente en la oscuridad. Por primera vez susurré su nombre en voz alta. Mark. Mi voz era tranquila, casi fría. Esa noche la tormenta que sentía en mi interior encontró su primer objetivo. Las noches en mi casa habían cambiado. El silencio solía ser apacible, como una manta que me envolvía tras largas jornadas de trabajo. Ahora, ese mismo silencio se sentía áspero, pesado, lleno de grietas que evocaban secretos que nunca debí escuchar. Me encontré despierto, mirando al techo, atento a cada crujido de las tablas del suelo, a cada leve susurro tras las puertas cerradas. Primero noté los pequeños detalles: Sara llevándose el teléfono al baño incluso al ducharse, la forma en que apartaba la pantalla cuando pasaba, deslizando los dedos rápidamente como si me borrara de su mundo un mensaje a la vez. En la cena su sonrisa era la misma, su risa sonaba igual, pero en el fondo sentía que la distancia crecía, como si fuéramos dos desconocidas ensayando una obra que ambas sabíamos de memoria. Una noche mientras la casa dormía me deslicé silenciosamente en mi estudio. La lámpara de mi escritorio proyectaba un tenue círculo de luz sobre la madera y saqué la pequeña libreta que había empezado a escribir. Escribí la fecha en la parte superior de la página y debajo una sola línea: baño, susurros. Hora 232.46. Mi letra parecía fría, distante como la de un extraño, pero tenía que serlo. Ahora las pruebas importaban más que los sentimientos. Los registros telefónicos eran fáciles de consultar. Tenía acceso a la cuenta compartida, algo que Sara debió haber olvidado. A primera vista todo parecía normal: llamadas a amigos, familiares, recordatorios de la escuela. Pero ahí estaba, repitiéndose casi a diario, un número que no pertenecía a nadie conocido. A veces 5 minutos, a veces 1 hora. Tarde en la noche, durante el día mientras trabajaba. Los anoté todos. A la mañana siguiente Sara se sentó frente a mí a desayunar. Tarareaba suavemente sirviéndole jugo de naranja a Emily, que tenía la cabeza hundida en un libro. Alex tecleaba en su teléfono, sonriendo a lo que veía en la pantalla. Yo los observaba a mi familia, la imagen de la normalidad. «Papá, ¿puedo conseguir algo de dinero para el viaje?», preguntó Emily sin levantar la vista. «Claro», dije entregándole unos billetes. Sonrió levemente, los guardó en su bolso y volvió a leer. Sara me miró con ojos cálidos como si no pasara nada. «¿Estás tranquilo esta mañana? ¿Todo bien?». Asentí. «Solo estoy cansado». Extendió la mano y me rozó la mía suavemente. Para cualquier otra persona habría parecido amor, pero para mí fue como una obra de teatro, una función para los niños, quizás incluso para ella misma. Esa noche lo volví a oír. El tenue sonido de su voz a través de la puerta del baño. La cerradura se cerró con un clic. El agua corrió lo justo para tapar sus palabras, pero no lo suficiente para ocultarlas por completo. «No puedo hablar ahora», susurró. «Está aquí». Cada palabra se sentía como un cristal bajo mi piel.
Sentí una opresión en el pecho, pero permanecí quieto, tumbado en la cama con los ojos cerrados, fingiendo dormir, fingiendo no oír. Cuando salió minutos después se metió entre las sábanas a mi lado. Su respiración se calmó, su cuerpo se relajó y finalmente se quedó dormida. Miré al techo, con todos los nervios alerta. Al día siguiente fui al trabajo en coche más temprano de lo habitual, pero no entré enseguida. En cambio aparqué en una esquina y abrí la pequeña carpeta que tenía escondida debajo del asiento. Dentro había impresiones, registros de llamadas, recibos digitales, confirmaciones de correo electrónico. Un hotel al otro lado de la ciudad, reservado 2 veces el mes pasado. Pagado con la tarjeta de crédito conjunta como si diera por sentado que nunca miraría. Tracé el nombre en el recibo con mi dedo marca. Así que ahora tenía un nombre. Por las noches, cuando Sara no estaba mirando, repasaba los pequeños detalles, una chaqueta que nunca usaba, un perfume que no formaba parte de su rutina. Ella creía ser cuidadosa, pero cada mentira deja huella, y yo estaba aprendiendo a seguirlas. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó Alex una noche cuando me sorprendió mirándolo fijamente durante demasiado tiempo. Forcé una sonrisa. «Tengo muchas cosas en la cabeza». Se encogió de hombros, ya distraído nuevamente con los ojos en su teléfono. Me preguntaba si lo sabía, si los niños notaban más de lo que creíamos, o tal vez solo quería mantener su mundo intacto, libre del peso que yo llevaba. De vuelta en mi estudio lo anoté todo: fechas, horas, notas que a simple vista parecían inofensivas pero que contenían fragmentos de mi confianza rota. Con cada página la conmoción que una vez sentí empezó a transformarse en algo más tranquilo, más firme. No era rabia. La rabia era fuerte e imprudente, de esas que se apagan rápido. Esto era más frío, controlado. Me había convertido en una sombra en mi propia casa, observando, esperando, sonriendo cuando lo necesitaba, en silencio cuando no. Un fantasma aprendiendo el lenguaje de las mentiras. Una noche la curiosidad me apremió aún más. Busqué su nombre: Mark. No tardé mucho en encontrarlo. Un abogado, traje impecable, sonrisa segura, el tipo de hombre que creía poder moldear la verdad a su antojo. Un hombre que disfrutaba enterrando errores bajo montones de papeles y palabras pulidas. Sara pensó que estaba segura con él. Pero él no me conocía, todavía no. Cerré la laptop, me recosté en la silla y dejé que la habitación oscura me absorbiera por completo. Por primera vez en semanas, no me sentí impotente, sentí paciencia. Y la paciencia, me di cuenta, era más aguda que cualquier ira que pudiera mostrar. Nunca me gustaron las reuniones familiares. Siempre parecían un escenario donde cada uno representaba su mejor versión de la felicidad. Risas demasiado fuertes, historias demasiado elaboradas, abrazos demasiado rápidos. Esta noche no fue la excepción. Mis parientes seguían con los platos llenos, voces superpuestas, el aire impregnado de perfume y carne asada. Sara interpretó bien su papel, sonriendo cortésmente, acercándose a mí como si perteneciera a ese lugar. Para cualquiera que nos viera, éramos la imagen misma de un matrimonio viviendo en armonía. Pero no los estaba mirando. La estaba mirando a ella. Cada pequeño detalle, cada destello en su rostro, cada vez que sus ojos se dirigían a su teléfono cuando creía que nadie lo notaba. Ocurrió silenciosamente, casi con naturalidad. Su teléfono se encendió sobre la mesa. Lo cogió tan rápido que parecía un salvavidas. «Disculpe», dijo en voz baja como si nada. Su tono era indiferente, pero noté cómo tensaba los hombros antes de levantarse. Salió de la habitación con agilidad, pero sus pasos delataban una urgencia que nadie más notó. Nadie excepto yo. Esperé un instante antes de seguirla. Lentamente, en silencio, con cuidado. Pasé junto a las fotos familiares enmarcadas del pasillo. Mi sombra se extendía sobre rostros congelados en el tiempo. Más adelante la vi detenerse junto a un espejo alto. Creyó estar sola. Levantó el teléfono en voz baja, suave, casi tierna. Entonces lo vi. Su reflejo. Ella sonreía. No cualquier sonrisa. La que una vez me perteneció. La que solía usar en las noches en que yacíamos enredados cuando las promesas aún significaban algo. Esa sonrisa había vuelto a la vida, pero no para mí. Para él, para quienquiera que estuviera al otro lado de esa línea. No era rabia lo que me invadía. Todavía no. Era algo más agudo, más frío. La confirmación de lo que ya sabía.
La prueba mirándome a través del cristal. Terminó la llamada, apretando los labios como si guardara un secreto. Guardó el teléfono en el bolsillo y su expresión se aplanó, retomando la de la esposa educada que todos creían que era. Entonces se giró. Retrocedí entre las sombras antes de que me viera. Cuando volvió a entrar al comedor yo estaba cerca de la mesa removiendo hielo en un vaso medio vacío. Dejó el teléfono con estudiada facilidad, con los dedos un segundo demasiado rígidos. Me miró, con ojos inquisitivos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente inclinando la cabeza lo suficiente para fingir preocupación. Mejor que nunca, dije. Mi voz transmitía una calma que no era real. Incluso sonreí, esa clase de sonrisa que inquieta más que reconforta. Entrecerró los ojos por una fracción de segundo antes de asentir con la cabeza. Pero lo había visto, la pequeña grieta en su máscara. Por primera vez no estaba segura de lo que yo sabía. Abandonamos la reunión más tarde y volvimos a la casa que ya no parecía un hogar. Ella seguía su rutina en silencio, doblando la ropa, ordenando sus cosas, como si sus manos ocupadas pudieran acallar una mente inquieta. Yo estaba sentado en la sala, con el resplandor del televisor proyectando imágenes sin sentido en mi rostro. No estaba mirando, estaba esperando. Llegó el momento en que se abrió la ducha. Me levanté con el teléfono prepago ya en la mano, sin llave, lleno de sus pecados. Entré en la habitación, el aire era cálido y quieto. Puse el teléfono sobre su almohada, boca arriba, esperando a que se viera como yo la veía. Entonces me senté en el borde de la cama. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y la respiración serena. Se cortó el agua. Silencio. Entonces la puerta se abrió con un crujido y una fina capa de vapor inundó la habitación. Salió en toalla con el pelo goteando en mechones sobre sus hombros. Su mirada se posó en la almohada. Ella se quedó congelada. Todo su cuerpo se tensó, palideciendo como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Su mano aferró la toalla con más fuerza, sus labios se separaron pero no pudo pronunciar palabra. Miró el teléfono como si fuera un arma. Casi lo dije entonces. Casi dije la verdad que llevaba dentro, casi le hice las preguntas que me ardían en el pecho, pero no lo hice. Me recosté con voz tranquila, casi despreocupada. Olvidé doblar la ropa, murmuré. Sus ojos se clavaron en mí abiertos como platos buscando un significado, pero no le di nada. Cogí el teléfono, lo guardé en el bolsillo y me puse de pie. Al pasar junto a ella percibí el leve temblor en su respiración, la forma en que sus dedos se aferraban a la toalla como un escudo. La dejé allí parada, atrapada en su propio silencio. Más tarde, me acosté con los ojos cerrados. Finalmente ella se unió a mí, cuidadosa, silenciosa, su cuerpo moviéndose inquieto bajo las sábanas. Podía sentirla girar, su respiración agitada, su corazón agitado. No durmió mucho esa noche. Yo tampoco. Pero la diferencia era esta: ella daba vueltas en la cama porque tenía miedo de lo que yo pudiera saber. Yo permanecía despierto porque sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamaron a la puerta justo cuando me servía un vaso de agua. Era la última hora de la tarde, de esas en que la casa se siente pesada por el silencio. Sara estaba arriba, tarareando suavemente mientras recorría el dormitorio. Cuando abrí la puerta, el señor Collins estaba allí con su rostro curtido enmarcado por el sol poniente. Sostenía una cesta de limones de su huerto, pero sus ojos no estaban puestos en la fruta. Estaban fijos en mí. «No pareces tú mismo», dijo, simple y directo como solo un viejo vecino podía decirlo. Sus palabras me hirieron más de lo esperado. Había sido tan cuidadosa, el tono tranquilo, la mirada firme, las sonrisas rutinarias. Creí haberlo escondido todo tras un muro que ella no podía ver. Sin embargo, allí estaba un hombre que solo me veía de pasada y había notado las grietas. Forcé una pequeña sonrisa tomando la cesta. «Largas jornadas de trabajo», dije con ligereza, como si eso pudiera explicar el vacío en mis ojos. Pero no asintió ni se marchó como esperaba. En cambio, ladeó la cabeza y bajó la voz. «A veces veo su coche salir tarde». El aire se densificó. Mi mano se tensó alrededor del mango de mimbre hasta que crujió. No dijo nada más, pero no hizo falta. Sentí un nudo en el estómago, cargado con una verdad que había estado dándole vueltas pero evitando. Incluso los desconocidos podían ver lo que había estado fingiendo no ver. Le di las gracias en voz baja, cerrando la puerta con más cuidado que fuerza. Me quedé allí un buen rato mirando los limones en mi mano.
brillantes, afilados, vivos, lo opuesto a lo que sentía por dentro. Esa noche la casa se sentía extrañamente tensa. Sara se movía por la cocina con voz dulce al preguntar por la cena, pero sus ojos no dejaban de mirarme, buscando, tanteando. Yo cumplí mi papel educada, mesurada, cuidadosa. Más tarde, cuando los platos estuvieron lavados y la noche ya había llegado, ella finalmente pronunció las palabras que yo sabía que iban a venir. «Has estado distante», dijo, apoyada en la puerta con los brazos cruzados. Más frío que de costumbre. La miré un momento, de verdad. El mismo rostro que había memorizado durante años, los mismos labios que una vez se suavizaron contra los míos, ahora apretados con sospecha. Solté una risa suave, no burlona, sereno, fuerte, solo la suficiente para cortar el aire. «Qué curioso», dije en voz baja y firme. «Yo estaba pensando lo mismo de ti». Su rostro se endureció al instante. La calidez desapareció de sus ojos, reemplazada por algo más intenso, algo más cercano a quien realmente era cuando la máscara se deslizó. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Por primera vez, la actuación entre nosotros había desaparecido. Se acabó el fingimiento. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba cargado, lleno de todo lo que no decíamos. Cambió de postura, descruzó los brazos y se dio la vuelta sin decir nada más. Sus pasos en la escalera sonaban más pesados de lo habitual, como si hasta la casa supiera que había cambiado. Me quedé en la sala, con las sombras extendiéndose por el suelo, el sabor de su ira aún en el aire. Sentí una opresión en el pecho, pero no de miedo, de claridad. Alguien más lo había notado. La vecina, nada menos. Ya no era solo yo quien cargaba con este secreto. Las paredes no eran tan gruesas como ella creía. Arriba, una puerta se cerró suavemente y me recosté en la silla mirando la tenue luz. El juego había cambiado y ella también lo notó. La primera vez que busqué su nombre no sabía qué encontraría. Una parte de mí se preguntaba si no llevaría a ninguna parte, si solo tenía sospechas, sombras, susurros en mi cabeza que jamás podría probar. Pero en el momento en que escribí Mark y lo vinculé al mundo de Sara, se abrieron puertas. Demasiadas puertas. Su vida se extendía en lugares que la mayoría de los hombres protegerían. La dirección de su oficina apareció en segundos, fotos sonrientes con un traje demasiado ajustado a su orgullo. Sus redes sociales estaban pintadas como un lienzo de arrogancia, cenas caras, guiños sutiles a mujeres que no eran su esposa, pies de foto que resumaban la confianza de alguien que creía que el mundo le debía respeto. Navegué en silencio memorizando detalles, viendo a un hombre que se creía intocable pero ya sabía dónde estaban las grietas. En el trabajo me comportaba igual que siempre. Tranquilo, educado, invisible. Nadie a mi alrededor notaba que de noche en el silencio estaba armando un rompecabezas que ellos jamás verían. Aprendí sus patrones. El coche que conducía, el edificio donde lo estacionaba, la cafetería en la que se quedaba más tiempo del necesario. Se movía como un hombre sin nada que ocultar, pero yo ya había visto suficiente para saber la verdad. Su orgullo lo cegaba. Y hombres así acababan por caer en sus propias aristas. En casa las cosas cambiaron. Sara se había vuelto más callada, más protectora con su teléfono. Lo mantenía boca abajo, metiéndolo en el bolsillo como si pudiera traicionarla con un brillo repentino. Al escribir, sus dedos se movían más rápido, luego más lento, como si reescribiera mentiras con más fluidez. No la confronté, ni siquiera pregunté. El silencio era mi arma ahora. Ella aún no lo sabía, pero cada mensaje que creía haber borrado ya era mío. Había hecho una copia de seguridad de todo. Cada palabra, cada marca de tiempo, cada foto. Sus intentos de borrar solo me hicieron observarla con más atención. Una noche estaba de pie ante la encimera de la cocina con los hombros tensos y la cara inclinada hacia la pantalla. La luz se reflejaba en sus ojos mientras se mordía el labio, un nerviosismo que no había mostrado en años. ¿Todo bien?, pregunté suavemente, sirviéndome un vaso de agua. Se sobresaltó, bloqueando el teléfono tan rápido que casi se le resbala de la mano. Sí, trabajo, nada importante. Su sonrisa era delgada, ensayada, una máscara que ya no encajaba. «Trabajo a estas horas», dije con ligereza, como si sintiera curiosidad, no como si quisiera acusar. Se encogió de hombros y me rozó al pasar hacia el fregadero. A los plazos no les importa el tiempo. La dejé marchar, que mantuviera su frágil ilusión de control, pero en mi interior noté el temblor en su voz, la forma en que sus ojos no se encontraron con los míos.
Se estaba desmoronando hilo a hilo. Esa noche me senté en la sala mucho después de que ella se acostara. La casa estaba en silencio, las sombras se extendían por las paredes, el zumbido del refrigerador llenaba el silencio. La pantalla de mi portátil brillaba con el rostro de Mark, la sonrisa congelada de un hombre que creía haber ganado. Me recosté, cruzándome de brazos, y dejé que un pensamiento silencioso se asentara en mí. Él no tenía ni idea de que lo estaba observando. Los días se convirtieron en semanas. Aprendí más de lo que esperaba sus colegas, los casos de los que presumía, los bares donde celebraba. Vi cómo posaba con whisky caro, cómo escribía largos pies de fotos sobre vivir sin miedo. Para la mayoría era arrogancia. Para mí era una confesión. Había construido su vida creyendo que nadie podía tocarlo. Pero el orgullo es un hombre ruidoso en una habitación silenciosa. Lo vuelve descuidado. Una noche volví a casa más tarde de lo habitual. La casa estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de la pantalla del teléfono de Sara que estaba arriba. No me presenté, simplemente caminé en silencio, con cuidado en cada paso y con la respiración pausada. Desde el pasillo oí su voz grave y aguda. No es tonto. Me está observando. Sus palabras me dejaron paralizado. Su voz temblaba, no de ira sino de miedo. Se hizo el silencio, roto por el sonido apagado de otra voz a través del altavoz. No podía oír las palabras, pero no me hacía falta. Podía imaginar el tono de Mark, suave, desdeñoso, alimentándola con mentiras para mantenerla cerca. No lo entiendes, susurró Sara. Lo presiento. Él sabe algo. Lo veo en su mirada. Mis labios se curvaron en una sonrisa silenciosa en la oscuridad. Durante mucho tiempo ella me había rodeado con su confianza, creyendo que iba 2 pasos por delante, creyendo que yo estaba ciego. Pero ahora por fin era ella quien miraba por encima del hombro. Por fin me vio. Me aparté del pasillo con cuidado de no dejar que las tablas del suelo me delataran. El aire se sentía más ligero, como si hubiera recuperado algo que ella nunca supo que había robado. Me senté abajo a oscuras, dejando que el peso de sus palabras se asentara en mí. Tenía razón. La observaba, no con rabia, ni con gritos ni con acusaciones, sino con paciencia. Y la paciencia es mucho más peligrosa. El reloj pasó de la medianoche antes de que terminara su llamada. Cuando bajó a servirse agua, yo estaba sentado en el sofá, la lámpara ya estaba encendida y proyectaba una suave luz por la habitación. Se quedó paralizada en la puerta. ¿Sigues despierta? La miré tranquilo, indescifrable. No pude dormir. Sus ojos buscaron los míos esperando una pregunta, una acusación, una exigencia. No le dije nada, solo silencio firme y pesado. Se removió incómoda agarrando el vaso con demasiada fuerza, luego asintió y volvió arriba. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, me recosté, mirando al techo. Un pensamiento me atravesó, agudo y firme. Ahora tenía miedo, no de perderme sino de quedar expuesta. Y el miedo vuelve a la gente descuidada. El juego había cambiado. El restaurante estaba iluminado con suaves tonos dorados. El tipo de lugar pensado para que los desconocidos se sientan cerca y las parejas rotas se sientan unidas. Sara lo había sugerido con una voz ligera, como si cenar al aire libre pudiera reavivar las grietas de nuestras paredes. No discutí. A veces el silencio es más agudo que la resistencia, y había aprendido el poder de dejar que ella misma se guiara por su actuación. Se vistió con cuidado esa noche. Ni demasiado formal ni demasiado informal. Lo justo para parecer una mujer con algo que ocultar y algo que demostrar. La observé desde el espejo mientras se pintaba los labios, sujetando su mano con la paciencia de quien ensaya una máscara. En el restaurante le sonrió a la anfitriona, se sentó frente a mí e intentó fingir que éramos normales. El tintineo de las copas, el suave murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor, el olor a carne asada y hierbas aromáticas, todo nos envolvía en una ilusión que no tenía intención de creer. Levantó el menú con los ojos levantados como si estuviera tanteando el aire entre nosotros. «Se siente bien salir», dijo suavemente integrando sus palabras al ruido de fondo. Asentí una vez, haciéndole creer que la actuación estaba funcionando. Mi tenedor golpeó el borde de mi vaso, un sonido que solo yo parecía oír. A mitad de la comida, la ilusión se quebró. Lo vi. Mark, sentado solo en una mesa al otro lado de la sala, en un ángulo justo para poder observarlo sin esfuerzo.
Su presencia llenaba el espacio sin que se moviera. El hombre que se creía intocable estaba sentado en mi campo de visión, ajeno a la tormenta que ya se cernía bajo sus pies. Por primera vez nuestras miradas se cruzaron. Las suyas eran despreocupadas, pasando de un rostro a otro hasta posarse en los míos. No me conocía, todavía no. Para él yo era solo otro hombre en otra silla, pero lo sabía todo: su oficina, sus rutinas, sus hábitos, su arrogancia. Conservaba fragmentos de él que ni siquiera sabía que había perdido. No me inmuté. Dejé que el silencio entre nuestras miradas se endureciera hasta que él apartó la mirada indiferente, desdeñoso. No importaba. El desdén también era una debilidad. Frente a mí la voz de Sara me llamó la atención. «Estás callado», dijo con una sonrisa demasiado apretada en el rostro. Aparté la mirada de Mark y la miré a ella, a la mujer que aún creía poder equilibrar mentiras al aire libre. Se removió bajo mi mirada, apretando los dedos alrededor de su copa de vino. «¿Pasa algo?», preguntó, casi susurrando ahora. Me recosté apoyando las manos relajadamente en mi regazo y dejé que el silencio respondiera por mí. Ella odiaba eso, mi silencio. Era un espejo que no podía controlar, uno que le mostraba más de lo que quería ver. El camarero trajo los platos, forzó la conversación sobre la comida, sobre cómo la ciudad se sentía animada de noche, sobre detalles insignificantes para disimular la inquietud que se apoderaba de su postura. La observé, pero mi mente volvió a Mark, a la forma en que me había mirado y luego me había despedido. Ese desdén me supo a gasolina. Sara me sorprendió mirándola por encima del hombro. Se giró ligeramente y se puso rígida. Ella también lo había visto. El color desapareció de su rostro por un segundo, pero luego regresó con dominio propio. Intentó mantener la voz firme. «Vamos a simplemente disfrutar de la cena», dijo, cortando su filete como si el movimiento pudiera cortar el aire que la presionaba. No respondí. Mi silencio me oprimía más que las palabras. Su tenedor tembló una vez antes de que volviera a sujetarlo. La comida terminó con ella forzando la risa por nada, sus ojos moviéndose hacia la mesa de Mark más de una vez. Él nunca la miró. Nunca se dio cuenta. Esa era la crueldad de su aventura. Lo arriesgó todo por un hombre que se creía demasiado importante para importarle. Cuando llegó la cuenta la agarró rápidamente insistiendo. «Yo me encargo esta noche». Su tono era cortante, a la defensiva, como si pagar la comida pudiera borrar lo que aún quedaba en el aire. Salimos del restaurante con ella caminando 2 pasos por delante, sus tacones golpeando el pavimento con una fuerza innecesaria. La noche era fresca. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanillas del coche, pero dentro el silencio era denso. Mientras conducía, finalmente se desmoronó. «No dijiste ni una palabra en toda la noche», espetó con voz tensa. «Disfrutas arruinándolo todo, ¿verdad?». Mantuve la vista fija en la carretera. Las líneas se difuminaban bajo los faros. Dejé que sus palabras flotaran antes de hablar. Cuando lo hice, mi voz era baja, casi tranquila. «Ya lo hiciste». Las palabras cayeron como piedras entre nosotros. Giró la cara hacia la ventana y pude ver el tenue reflejo de su expresión, ojos abiertos, boca entreabierta, el miedo penetrante en su silencio. Durante el resto del viaje ninguno de los dos habló. El camino se extendía silencioso salvo por el zumbido del motor. Y en ese silencio sentí que algo se movía en mi interior. No era ira ni dolor, sino fuerza que poco a poco recuperaba su rumbo. La casa estaba en silencio cuando coloqué los papeles sobre la mesa del comedor. Los extendí como piezas de un rompecabezas: documentos, correos electrónicos, fotos, cronologías, cada uno un fragmento de una verdad que Sara creía haber enterrado. Mis manos se movían despacio, casi con cuidado, como si manipulara algo frágil, pero no había fragilidad en lo que estaba construyendo. Era nítido, pesado, innegable. Los rostros de las fotografías me devolvieron la mirada. Su risa en una, su mano rozándose con la de él en otra. Recibos con fechas que coincidían a la perfección con sus excusas. Un mensaje de texto que había impreso, uno que aún resonaba en mis oídos cada vez que cerraba los ojos. Todo se consolidó, no como un caos, sino como un orden. Mi orden. Apilé los papeles cuidadosamente, cuadré los bordes hasta que quedaron perfectamente alineados y los metí en un sobre marrón sencillo. Nada llamativo, nada marcado. Solo el peso justo para que cualquiera que lo sostuviera sintiera su importancia. Me quedé allí un momento mirándolo fijamente,
con los dedos apoyados en la solapa. No era para Sara. Todavía no. No estaba destinado a echárselo en cara. Era para él, para Mark. Pensar en su nombre casi me amargó la lengua. No me conocía en realidad, pero estaba a punto de hacerlo. A la mañana siguiente crucé la ciudad en coche. Las calles estaban grises y tranquilas. La típica mañana en la que el tiempo parece más lento. El edificio de oficinas de Mark se alzaba alto con sus limpios y pulidos cristales reflejando el cielo pálido. Aparqué al otro lado de la calle, observando a la gente entrar y salir apresuradamente, con sus tazas de café y maletines, absortos en sus rutinas. Me quedé allí sentado hasta que mi corazón se estabilizó, hasta que sentí que la quietud volvía a mí. Entonces me puse el sobre bajo el brazo y crucé la calle. Dentro el vestíbulo olía ligeramente a café y desinfectante. Mantuve la cabeza gacha moviéndome con determinación, sin vacilar, sin mirar atrás. Su buzón estaba allí encajado en una ordenada fila de otros. Introduje el sobre. El sonido del papel contra el metal fue más fuerte de lo debido. Mi mano se detuvo un segundo sobre la superficie fría antes de apartarla. Nadie me detuvo. Nadie se dio cuenta. Salí tan silenciosamente como había entrado, con el sol dándome en la cara mientras las puertas se cerraban tras mí. El mensaje había sido enviado, no en palabras, sino con peso. Pasaron los días, y el silencio se convirtió en mi compañero. Lo llevaba como un secreto en mi pecho. Sara intentaba actuar con normalidad, intentaba suavizar su voz en la mesa, pero noté el temblor en sus manos al tomar su vaso. Noté cómo revisaba su teléfono con más frecuencia, sus ojos recorriendo la pantalla rápidamente y luego levantando la vista para observarme cuando creía que no la miraba. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. La tercera noche sucedió. Entró en la habitación con las manos tan temblorosas que el papel doblado que agarraba tintineó. Tenía el rostro pálido, los labios apretados y sus ojos clavados en los míos como si intentara sonsacarme respuestas antes de hablar. ¿Qué hiciste? Su verbo se quebró, aguda pero inestable. La pregunta rompió el silencio como un cristal bajo presión. La miré tranquilo, firme, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros hasta que se movió. Mi mirada se posó brevemente en el papel que tenía en la mano, luego volvió a su rostro. Dígame usted. Las palabras me dejaron bajo y controlado, pero me impactaron. Vi cómo la golpeaban como un peso insoportable. Encogió los hombros, se quedó sin aliento y en ese instante lo vi, el miedo que había intentado ocultar. Ella apartó la mirada primero. Así supe que había dado en el clavo. Durante un largo rato no dijo nada. Simplemente se quedó allí parada con el pecho subiendo y bajando demasiado deprisa, como si las paredes se le hubieran cerrado encima. No me moví. No hacía falta. El silencio era mío y por primera vez en meses sentí que me beneficiaba. Esa noche me senté solo en la oscuridad después de que ella subiera las escaleras. Pensé en el sobre, en cómo algo tan pequeño podía mover el suelo bajo sus pies. Sabía que Mark lo había abierto. Casi podía ver sus manos sobre los papeles, sus ojos escudriñando la evidencia, su pulso acelerado. Él sabría que alguien los observaba, que alguien había trazado las líneas de su engaño y las había revelado. Él sabría que el juego ya no estaba bajo su control. Me recosté en la silla. La oscuridad me envolvió como un manto. Este no era el final. Ni siquiera estaba cerca. Era el primer paso. Y ambos lo sabían ahora. Lo sentí en cuanto entré al pasillo. Las reuniones familiares siempre habían tenido cierta intensidad, risas mezcladas con juicios, sonrisas que ocultaban susurros. Esta noche, sin embargo, el aire era más intenso, como si todos ya presentieran una tormenta que no podían identificar. Saludé a algunos familiares. Sus voces eran alegres, pero sus ojos curiosos me observaban como si esperaran que saliera a la luz alguna verdad oculta. Sara ya estaba allí, vestida con esmero y peinada a la perfección. Sonreía a todos como si su mundo no se hubiera derrumbado tras las puertas cerradas. Se estaba esforzando demasiado, pensé. Esa clase de sonrisa nunca dura mucho. Nuestros hijos se quedaron cerca de mí, tirando de mi manga, preguntándome por la comida, por los primos que hacía tiempo que no veían. Su inocencia me dio un punto de apoyo firme. Pero incluso ellos observaban a Sara con más preguntas en los ojos de las que podían expresar con palabras. Me senté en silencio, respondiendo lo que necesitaba respuesta, nunca más. El silencio se había convertido en mi armadura.
Me protegía como las palabras jamás podrían. Cuando te traicionan aprendes que a veces hablar menos puede herir más que gritar. La cena transcurrió lentamente. Los platos tintineaban, las copas tintineaban, la gente llenaba el espacio con charlas sin sentido. Sara iba de un grupo a otro con una risa más aguda de lo habitual, demasiado educada. Quería hacerles creer que todo era normal, pero sus manos la delataban. No dejaba de alisarse el vestido, ajustarse el collar mirándome cuando creía que nadie se daba cuenta. Y luego entró. Marca. La sala cambió, no de forma ruidosa ni dramática, sino con la forma en que las conversaciones se ralentizaron repentinamente como una onda que se desliza por el agua quieta. Algunas personas miraron hacia la puerta, luego a mí, luego a Sara. Él no pertenecía allí, y aún así entró con la presunción de quien cree que las reglas son para otros. Sus ojos la buscaron hasta que se posaron en ella. Sin vacilación, cruzó la habitación sin saludar, sin sonreír. El rostro de Sara palideció antes de que él llegara. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja pero lo suficientemente aguda como para que los que estaban más cerca giraran la cabeza. Intentó sonreír como si fuera una petición casual. «Ahora no», susurró, pero su cuerpo la traicionó. Lo siguió, salió por la puerta lateral. El pasillo se volvió más pesado en su ausencia. La gente intercambiaba miradas, fingiendo no preguntarse, fingiendo que no les importaba. Mi tío me preguntó sobre el trabajo. Asentí y le di una respuesta educada, nada más. No estaba allí para defenderme, ni a ella. La verdad ya se movía sola. Minutos después, la puerta lateral se abrió. Sara volvió a entrar, pálida e inestable. Su mirada recorrió la habitación rápidamente y luego se posó en mí. Por un momento pensé que vendría, pero no lo hizo. Volvió a su silla con el tenedor temblando mientras intentaba comer. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener el vaso sin derramarlo. La gente se dio cuenta. Mi prima se inclinó hacia mí. «¿Todo bien con Sara?» Lo miré a los ojos y luego aparté la mirada sin responder. Mi silencio llenó el vacío con más fuerza que las palabras. Otro pariente me preguntó si Sara se sentía mal. Me encogí de hombros, sin explicaciones, sin historias. No tenía nada que demostrar. Los niños, sin embargo, notaron más de lo que yo quería. Mi hijo preguntó en voz baja, ¿por qué mamá parecía tan asustada afuera? La pequeña mano de mi hija apretó la mía. Los miré a ambos buscando las palabras adecuadas. A veces los adultos cometemos errores, dije en voz baja, y a veces la verdad sale a la luz incluso cuando no queremos. No lo entendieron del todo, pero asintieron. Los niños siempre sienten más de lo que saben. Alrededor de la mesa los susurros comenzaron a extenderse. Sara intentó sonreír de nuevo, pero ahora era más débil, rota en los bordes. Cada vez que la mirada de alguien se posaba demasiado en ella, se revolvía incómoda, su máscara se deslizaba aún más. Mark nunca volvió a entrar. No lo necesitaba. Su sola presencia había dejado huella. Y yo, me quedé quieto. No alcé la voz, no la acusé, no la defendí. No tenía por qué hacerlo. La dignidad era mi arma más afilada, y la sostenía con mano firme. La sala ya había tomado una decisión. La risa de Sara al volver a intentarlo se quebró como un cristal. Y aunque no dije nada, aunque simplemente permanecí sentado con calma y paciencia, todos vieron cómo las grietas se extendían por su máscara. No fueron mis palabras las que la expusieron. Fue su propio desenlace. Y a medida que la noche se alargaba sentí que la marea cambiaba. No con fuerza ni deprisa, pero con firmeza. Su mundo empezaba a derrumbarse en público. Y no tuve que mover un dedo. Me senté frente al escritorio del abogado con las manos descansando tranquilamente sobre la madera pulida. La oficina estaba en silencio, llena de estanterías llenas de libros que olían ligeramente a polvo y papel, ese tipo de silencio que hacía que cada palabra pesara más. Me deslizó los documentos con pulso firme, su voz mesurada, profesional, casi distante. Pero para mí cada frase tenía el significado de toda una vida. Mis bienes, mi casa, los años de trabajo y sacrificio los estaba trasladando, asegurándolos, reescribiendo la historia de quien heredaría mi vida cuando yo ya no estuviera. No era venganza. Esa palabra no tenía cabida en esta habitación. Era algo más silencioso, más pesado y mucho más permanente. Justicia. Una justicia silenciosa que no dejaba marcas ni cicatrices, sino que permanecía como una piedra,
Pensé en mis hijos al firmar cada página. No necesitaban presenciar batallas en tribunales ni oír palabras desagradables susurradas tras las puertas. Lo que necesitaban era protección. Lo que necesitaban era un legado intacto por la traición. El abogado me miró una vez hecha la última firma. Ya está todo asegurado. Sus intenciones son claras. Asentí apartando el bolígrafo de la mesa. Eso era todo lo que quería. Que quedara claro. Salir de esa oficina fue como salir de una sombra. El ruido de la ciudad me envolvía, coches pasando, voces transportadas por la brisa, pero en mi interior solo había quietud. Ya no competía contra Sara. No buscaba explicaciones ni respuestas. Había forjado mi propio camino y dejado el suyo atrás. Cuando regresé a casa ella me esperaba. Tenía los ojos hinchados y el pelo recogido como si hubiera dejado de importarle los detalles que una vez la definieron. En cuanto crucé la puerta, su voz se quebró en el aire, temblorosa pero urgente. «Por favor», dijo, acercándose a mí, aferrándose a mi brazo como si fuera a desaparecer si no me sujetaba. «Por favor, solo escúchame. Fue un error. Fui débil. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos, pero no significó nada. Tienes que creerme». La miré, pero sus palabras apenas me conmovieron. Hubo un tiempo en que oírla suplicar así me habría destrozado, en que habría buscado la verdad en su rostro, desesperado por encontrar siquiera un rastro de la mujer que una vez amé. Pero ahora era como ver a alguien representar una escena en un escenario, una obra que ya no me interesaba. «Haré lo que sea», susurró apretándome más. «Cambiaré, te lo demostraré. No me dejes así. No me dejes». No respondí. Mi silencio llenó el espacio entre nosotras como un muro. Pude ver en sus ojos que el silencio la lastimaba más que cualquier palabra que yo pudiera haber pronunciado. Ira, insultos, acusaciones. Aquellas contra las que podría haber luchado, negado, tergiversado. Pero el silencio la dejó sin nada. La obligó a reflexionar sobre sus propias decisiones. Me siguió por la casa, con las palabras entrecortadas en sollozos. Solo fue un error. Un solo error. ¿Acaso todo lo que construimos no cuenta para algo? ¿Acaso yo no cuento para algo? Me detuve en el pasillo con su voz resonando tras de mí. Por un instante dejé que el silencio volviera a instalarse. Entonces dije en voz baja sin girarme: «La dignidad es la única herencia que realmente importa». Las palabras no eran para ella. Eran para mí. Un recordatorio grabado en voz alta para que pudiera escuchar mi propia convicción. Por la noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, me senté en mi escritorio con un cuaderno abierto. Escribí la frase despacio, con cuidado. «La dignidad de un hombre es la única herencia que realmente importa». A tinta se filtró al papel permanente inquebrantable. Algún día, cuando mis hijos fueran mayores, la leerían. Entenderían por qué me comportaba así, por qué prefería el silencio a los gritos, la dignidad a la destrucción. Pensé en sus rostros, en sus risas, en sus pequeñas manos apretándome las mías. Fueron la razón por la que no me dejé vencer por el peso de la traición. Fueron la razón por la que reconstruí en silencio en lugar de quemarlo todo. No solo me protegía a mí mismo, protegía el recuerdo que llevarían de mí. En los días siguientes, la desesperación de Sara se hizo más fuerte, pero mi corazón se aquietó. Dejó notas en el mostrador, escritas con manos temblorosas. Intentó cocinar platos que no había preparado en años. Incluso me llamó tarde por la noche, con la voz entrecortada en disculpas, promesas y ofertas. Pero nada de eso me conmovió ya. Los niños empezaron a notarlo. Vieron su rostro pálido, su andar inquieto. Vieron mi calma junto a él, la firmeza que intentaba envolverlos como un escudo. No hicieron preguntas, todavía no. Pero sus ojos reflejaban curiosidad, una creciente conciencia de que algo entre nosotros se había roto. No me apresuré a explicar. La verdad se revelaría con el tiempo, y cuando lo hiciera quería que vieran no a un hombre que gritaba, sino a un hombre que se mantenía firme. Una noche, mientras los acostaba, mi hijo menor me miró y me preguntó: «Papá, ¿estás bien?». Sonreí con dulzura, alisando la manta sobre su pequeño cuerpo. «Estoy bien, lo prometo. Y siempre me aseguraré de que tú también lo estés». Sus ojos se posaron en los míos como si intentara discernir la verdad en ellos. Luego asintió y se durmió, confiando en mí como ya nadie más en esa casa podía. Más tarde Sara se quedó de pie al borde de la sala, observándome con ojos que ya no reflejaban ira sino vacíos,
casi suplicando algo que no podía identificar. «¿Ni siquiera me hablas?», preguntó en voz baja. «¿Ni siquiera para decirme que se acabó?». La miré, con un silencio firme, una determinación inquebrantable. En su rostro, vi el desmoronamiento de la imagen que había luchado por mantener en pie. Y en mi silencio, sentí el peso de la justicia silenciosa e inquebrantable, innegable. No necesitaba terminarlo con palabras. El final ya estaba escrito. La maleta me esperaba junto a la puerta cuando bajé esa mañana. No tenía palabras escritas ni etiquetas, pero su presencia lo decía todo. Sara estaba de pie junto a ella con las manos apretadas contra el asa como si necesitara su peso para no desmoronarse. Tenía los ojos enrojecidos y el silencio entre nosotras era tan denso que parecía que había otro cuerpo en la habitación. Me detuve en medio del pasillo con la respiración entrecortada y en esa quietud supe era el fin. Intentó mirarme a los ojos, pero los suyos se apartaron con la misma rapidez como si no pudiera soportar su reflejo en ellos. Durante años había buscado explicaciones, disculpas, razones que pudieran reparar algo roto sin remedio. Ahora no quería saber nada de eso. Me quedé allí con una calma que no podría haber imaginado meses atrás, asintiendo una vez, lenta y firmemente. No era perdón, no era ira, era solo una respuesta. Los niños estaban callados, demasiado callados para su edad. Estaban de pie al borde de la sala, observando con ojos muy abiertos que no entendían todo, pero entendían lo suficiente. Sentí su presencia más que los vi. La pequeña mano de mi hijo rodeaba con fuerza la muñeca de su hermana, ambos aferrándose como si soltarse fuera a hacer que el mundo se derrumbara bajo sus pies. Esa visión me atravesó más profundamente que la partida de Sara. Ella habló primero, su voz rompiendo el silencio. Nunca pensé que terminaría así. No dije nada. Mi silencio fue mi respuesta, el mismo silencio que se había convertido en mi escudo estas últimas semanas. Ella escrutó mi rostro desesperada por algo, ira, ternura e incluso crueldad. Cualquier cosa menos la quietud constante que yo le ofrecía. Sus labios temblaron. «Lo siento», susurró. «Sé que es demasiado tarde, pero lo siento. Lo siento». Las palabras flotaban entre nosotros, frágiles, desesperadas, tardías. La miré y por un instante los recuerdos volvieron a mí, las risas que compartimos en esta casa, las noches planeando el futuro, las pequeñas victorias y los cariños cotidianos que nos unieron. Pero el recuerdo es cruel, no sana, solo te recuerda lo que ya se fue. Me acerqué no a ella sino a los niños. Me arrodillé y les toqué los hombros con suavidad, tranquilizándolos. Mi hija me miró con los ojos húmedos y preguntó en un susurro, «¿Se va mamá?». Me tragué el nudo en la garganta. «Sí», dije en voz baja, «pero no es tu culpa. Nunca lo fue». Su cabecita asintió, pero el temblor en su labio la delató. Mi hijo la abrazó con más fuerza, con la mandíbula apretada como si quisiera ser valiente. Le alicé el pelo hacia atrás y le besé la coronilla. En ese momento fueron la única razón por la que mi corazón seguía latiendo con fuerza. Detrás de mí Sara dejó escapar un suspiro entrecortado. «Tienes que tener tanto frío». Me puse de pie lentamente girándome hacia ella. «Esto no tiene frío», dije. Mi voz sonaba tranquila, uniforme, la calma que nace del agotamiento transformada en claridad. Esta es la única manera que conozco de soltar. Entonces sus lágrimas se derramaron, rodando por sus mejillas en suaves torrentes. Extendió la mano ligeramente, medio levantada como si fuera a tocarme, pero se detuvo a medio camino. No me moví para acortar la distancia entre nosotras. Algunas distancias nunca deben cruzarse. Durante un largo instante el único sonido fue el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo se alargó como una eternidad. Sara finalmente agarró el asa de la maleta con más fuerza y después sintió. «Adiós», susurró. No respondí con palabras, solo asentí una vez más, con el rostro indescifrable, el pecho pesado pero firme. Se giró hacia la puerta. Los niños observaban sus pasos, cada uno alejándola más de lo que una vez fuimos. Se detuvo en el umbral, miró hacia atrás una última vez, suplicando con la mirada una razón para quedarse. No le di ninguna. Esa misericordia también se había agotado. La puerta se abrió. Una brisa fresca entró, rozándome la piel. Ella salió con la maleta rodando tras ella con un ruido hueco por el suelo. Y entonces, sin dramatismo, sin gritos, la puerta se cerró. El silencio que siguió fue inmenso. Llenó la casa,
Se apretaba contra las paredes y aún así no era insoportable. Por primera vez en mucho tiempo sentí que era un silencio que me pertenecía. Me volví hacia los niños acercándolos. Se aferraron a mí y los abracé hasta que el peso de sus pequeños cuerpos me devolvió a esta nueva realidad. Quise llorar pero no me salieron las lágrimas. Me dolía el corazón, sí, pero ya no se rompía. La despedida ya había ocurrido en mi alma mucho antes de que la maleta apareciera en la puerta. Hoy era solo el último capítulo escrito en papel. Acompañé a los niños al sofá, me senté con ellos y nos quedamos allí en silencio. Mi hija apoyó la cabeza en mi pecho, mi hijo se apoyó en mi brazo. Respiré lenta y tranquilamente haciéndole sentir que seguía allí, que no me iba a ninguna parte. Por la ventana vi el coche alejarse. El sonido del motor se desvaneció hasta que solo quedó silencio. Cerré los ojos y en la oscuridad tras ellos solté los últimos hilos de una vida que ya no era mía. Cuando los volví a abrir, la casa se sentía diferente, no estaba vacía ni rota, sino que esperaba. Esperaba un nuevo ritmo, una nueva paz. Apreté los brazos alrededor de los niños y por primera vez en años sentí que algo invadía mi interior, algo que no era ira ni tristeza. Fue aceptación. Y aunque mi corazón llevara cicatrices, latía con firmeza, con la silenciosa fuerza de un hombre que había sobrevivido a su propio final y estaba listo finalmente para comenzar de nuevo. Oí los rumores mucho antes de que llegaran a mi puerta. Las voces de los pueblos pequeños llegan lejos, y cuando alguien como Mark cae, la gente no puede evitar contar la historia una y otra vez, añadiendo sus propias versiones. Algunos dijeron que renunció por un escándalo, otros juraron que estaba ahogado en deudas que no podía pagar. Algunos incluso afirmaron que se había ido del país de la noche a la mañana, pero nadie sabía la verdad. En realidad no, y yo no tenía motivos para corregirlos. Para mí fue suficiente que se hubiera ido. La luz del atardecer inundaba mi sala mientras me sentaba en el viejo sillón junto a la ventana. El mismo sillón donde una vez me senté inquieta esperando a que Sara volviera a casa. El mismo sillón donde escuché la risa de mis hijos intentando ocultar mi propio dolor. Y ahora, silencio. Un silencio tan denso que casi podía saborearlo, pero que ya no me asustaba. Me recosté, dejando que mis ojos descansaran en el horizonte que se desvanecía. El atardecer teñía el cielo de ardientes tonos rojos y dorados. Alguna vez esos colores me habrían recordado la ira, la traición, todo el fuego que Sara y Mark habían dejado en mi vida. Pero esta noche solo veía paz. El día terminando, la noche esperando, y yo, todavía aquí. Mi hija entró en la habitación con sus pasitos suaves en el suelo. Me miró con esa mirada inquisitiva que tienen los niños cuando no comprenden del todo pero lo sienten todo. Papá susurró. ¿Es cierto que el tío Mark se fue? Asentí lentamente. Sí, se fue. Apretó los labios. Parecía querer preguntar más, pero en cambio suspiró, subiéndose a mi regazo como de pequeña. La abracé fuerte, sintiendo su calor contra mí. ¿Eso te hace feliz?, preguntó ella, con una voz casi demasiado suave para ser escuchada. Lo pensé. Felicidad no era la palabra. No, era algo más tranquilo, más profundo, más estable. No me hace feliz, dije. Me hace libre. Ella inclinó la cabeza frunciendo un poco el ceño. ¿Libre? Le aparté un mechón de pelo de la cara. A veces la libertad no se trata de huir. Se trata de saber que las cadenas que una vez te ataron ya no importan. Que Mark se vaya, significa que su sombra ya no está en casa. Su mirada se suavizó y se apoyó en mí sin hacer más preguntas. Eso le bastó. Más tarde, después de acostar a los niños, me encontré caminando por la casa vacía. Cada habitación aún conservaba ecos de lo que fue. La cocina donde Sara solía estar de pie, tarareando suavemente mientras cocinaba. La mesa del comedor donde discutimos, reímos y compartimos innumerables comidas. El pasillo donde una vez escuché susurros que lo cambiaron todo. Ahora los susurros habían desaparecido. Solo quedaban paredes. Toqué el borde de la puerta recorriendo la madera con los dedos. Curiosamente no sentí amargura, solo recuerdos. Recuerdos que ya no eran nítidos como el cristal, sino lisos, desgastados como piedras en un río. El tiempo había hecho su trabajo y yo también. El teléfono sonó una vez esa semana. Un antiguo colega de Mark, buscando información. ¿Sabes a dónde fue?, preguntó el hombre en voz baja conspirando. No, respondí simplemente.
Dicen que fueron problemas de dinero, otros dicen, bueno, ya sabes. No lo sé, dije, interrumpiéndolo con suavidad. Y no necesito saberlo. Hubo silencio en el otro extremo antes de que el hombre murmurara un adiós y colgara. Colgué el teléfono y exhalé. Esa era la diferencia ahora. Antes habría estado desesperada por respuestas, hambrienta de conocer cada detalle, cada razón, pero ahora, me daba igual. La vida de Mark ya no era mía. Su ruina, su desaparición, su caída no era mi victoria. Era su peso, y finalmente se había visto obligado a cargar con él. Las noches se alargaron, y en esa quietud descubrí algo que no había sentido en años a mí mismo. Leí libros que había dejado sin abrir. Cocinaba no por obligación sino por la alegría de crear algo. Me senté con mis hijos, no como un hombre destrozado aferrándose a lo que quedaba, sino como un padre que les enseña que la fuerza no está en la venganza sino en la resistencia. Una noche, mientras los tres estábamos sentados en el jardín, mi hijo señaló el cielo. «Mira, papá, es la primera estrella». Seguí su dedo y vi la pequeña luz que atravesaba la oscuridad. Era tenue, casi oculta entre los colores que se desvanecían, pero allí estaba. ¿Sabes lo que la gente solía creer?, pregunté. Ellos negaron con la cabeza, con los ojos abiertos. Que la primera estrella que veas en la noche pueda llevar tu deseo. La cara de mi hija se iluminó. ¿Qué deseaste? Sonreí, pero no respondí, porque la verdad era que ya no necesitaba desear. Ya había encontrado lo que buscaba, no venganza ni justicia como la mide el mundo, sino algo mucho más grande. Dignidad. La dignidad que no grita, que no lucha, que no exige. La que espera en silencio hasta que el tiempo revele la verdad. La que hace desaparecer a los traidores sin que nadie levante la mano. Cuando los niños salieron corriendo a jugar, me quedé atrás, observando el destello de la estrella en la noche. Sara se había ido. Mark se había esfumado. Sus decisiones habían escrito su destino, no el mío. Y yo, me quedé. Por primera vez en mucho tiempo susurré en el silencio, no a ellos sino a mí mismo. Todavía estoy aquí. Las palabras eran sencillas pero tenían peso. Cargaban con cada noche de insomnio, cada lágrima que había ocultado, cada herida que había soportado. Y sin embargo también contaban con fuerza, una fuerza que no había pedido pero que la vida me había dado de todos modos. Al anochecer, cerré los ojos y respiré el aire fresco. Mañana llegaría y con él nuevos días, nuevos caminos. Pero esta noche estaba en paz, y a veces, la paz es la mayor venganza de todas.